Eskenazi. Estamos de vuelta cuando son las 9:40. Bueno, la economía los últimos años ha tenido un desempeño por sobre el potencial. De hecho, discusiones del legado económico del presidente que son bien políticas, pero lo cierto es que, no sé, quizá el 2025 crecimos 2,4, 2,5, por ahí está el mercado. Para este año 2026 se espera más, incluso. Se espera, el Banco Central dijo entre 2 y 3, los analistas se están acercando al 3. Y hay algunos que incluso hablan de más de 3 de crecimiento. Y eso viene acompañado de inversiones, eso viene acompañado de bajas de tasa que incentivan el consumo, eso viene acompañado de un cobre muy alto, de un dólar bajando que ayuda, eso viene acompañado de expectativas, de consumidores y qué sé yo, de empresas, de muchas cosas, muchas cosas que están con viento de cola, como le decimos, en un entorno favorable para la economía. Pero hay una que está bien rezagada y es el empleo. Por más de que la economía haya estado razonablemente bien, más allá de la discusión política, el empleo estuvo muy mal. O sea, de alguna manera la macro mostraba unos números como razonablemente buenos, pero que la micro, la gente en la casa, no sentía. Porque ese crecimiento se generaba con inversión minera que le pega a menos, y no, por ejemplo, con construcción, que es más sensible a empleo, en fin. Salió hace unos minutos atrás la tasa de desocupación, 8%, y el INE reporta que esto es una caída de 0,1 puntos porcentuales, que aumentó la fuerza de trabajo, especialmente la fuerza de trabajo de las mujeres, que aumentó fuerte. La tasa, de hecho, aumentó en 3,7 para el caso de las mujeres, solo 0,4% para los hombres, o sea, mucha mujer. Queremos analizar este número, queremos entender si es una buena noticia, cuán buena noticia, cuánto queda, qué hay que hacer, como les decía, con uno de los principales expertos de economía del trabajo, que se llama Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Patricio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan, por acompañarnos. Bueno, tus primeras reacciones. Tuvimos el dato que yo decía, 8%, una décima por abajo, o sea, una caída de la tasa de desocupación. Parece una buena noticia, más participación de mujeres, un poquito más de informalidad. La mayoría de las noticias que yo leí por lo menos me parecieron buenas, algunas un poquito malas. ¿Cuál es tu primera lectura? Uh-huh. Efectivamente, es una buena noticia, es cierto, que tengamos una leve disminución de la tasa de desempleo, que se reduce en una décima respecto al mismo periodo del año anterior, baja de 8,1% en el último trimestre de 2024 a 8% en el último trimestre de 2025. No es una caída, digamos, de gran magnitud, por supuesto, pero al menos no subió. Claro. Recordemos que en el reporte del mes anterior la tasa de desempleo mostraba un aumento interanual, por lo tanto, eso ya es una noticia positiva, por supuesto, una tasa de desempleo que ya está en 8%. Ahora, cuando uno analiza, sin embargo, la creación de empleo, uno ve que esta reducción del desempleo se produce en buena parte porque hay un aumento de empleos de mala calidad. Y esa es la mala noticia que nos trae el reporte. Si uno mira la creación anual de empleo, hay un aumento de 167.000 empleos en el último año, pero de ellos solo 80.000 fueron formales y 87.000 fueron informales. Entonces está aumentando más el empleo informal y eso hace que la tasa de ocupación informal, o sea, el porcentaje de ocupados que están en un empleo informal, suba en el último año en 4 décimas. Entonces tenemos ahí una mala noticia desde el punto de vista de la informalidad laboral. Cuando uno mira la descomposición del empleo informal, lo que más sube es el llamado empleo asalariado informal en el sector privado, que son personas que trabajan bajo subordinación para una organización en el sector privado, pero cuyo empleador no le paga cotizaciones de salud o de pensión a esos trabajadores. O sea, la empresa es formal. La empresa, la mayoría son formales. Pero la relación laboral es informal. Exactamente. ¿Cuánta gente hay en esa categoría, Juan? Yo no sé, yo vivo en otro mundo, pero me suena tan increíble que eso ocurra de manera relevante. ¿Cuántos son? Mira, si miramos el aumento anual,
aumentaron en 84.000 en el último año. O sea, ese grueso de aumento de informalidad que estamos viendo tiene que ver mucho más con este tipo de empleo informal que con emprendedores informales. O sea, Ahora, esos 26% de informalidad que tenemos, tú dices que hay una parte relevante donde la informalidad, por decirlo de una manera, viene de la empresa. No es el tipo cla- que está vendiendo helado en la micro cla- solamente. claro, si vamos al total de ocupados informales, que es lo que me estabas consultando, claro, en la economía tenemos hoy día alrededor de 2.540.000 empleos informales. De esos, 972.000 son asalariados informales del sector Cacha, privado, o sea, trabajan bajo subordinación cacha. para una organización del sector privado. Luego tienes 115.000 que son servicio doméstico informal, o sea, también trabajan bajo subordinación, pero en este caso para un hogar particular. Y los cuenta propia informales, que es como lo que más la gente identifica con la informalidad, ¿cierto? Lo que decías tú, un vendedor ambulante, alguien que canta en la micro, etcétera. Ahí tenemos 1.222.000 cuentas propias informales. Entonces, Cacha. la verdad es que esto está bastante equilibrado. Alrededor de la mitad de los informales son independientes, pero la otra mitad trabajan bajo subordinación. Se nos está enquistando este problema, se nos está quedando pegado, Juan, este tema de la informalidad. ¿Es una particularidad de Chile o todo el mundo tiene? O sea, el mundo desarrollado, los países OCDE, ¿también tiene este nivel de informalidad? No, no, bajo ninguna ¿Qué nos está circunstancia. pasando entonces? ¿Por qué nos estamos quedando pegados con un número altísimo de informalidad? Ujú. ¿Cómo puede ser que las empresas puedan, o tanta empresa, pueda emplear a 1 millón de personas haciendo trampa, digamos? O sea, teniéndolo empleado con subordinación y dependencia, pero sin contrato, sin Ujú. cotizaciones. Sí, primero ese empleo asalariado informal en el sector privado, hay que recalcar que está fundamentalmente en la micro y la pequeña empresa. O sea, este no es un fenómeno mayoritario en las empresas grandes, ahí es prácticamente inexistente, es muy bajito, sino que esto se concentra en la micro y la pequeña empresa. Entonces, eso ya nos está diciendo algo respecto, ¿cierto?, a que algunos de esos empleadores en parte están buscando, ¿cierto?, maneras de evadir la legislación laboral y sus costos, porque cuando el contratar a una persona bajo un vínculo formal no es solo pagarle las cotizaciones, sino que todos los derechos que exige la legislación, ¿cierto? Vacaciones, indemnizaciones por años de servicio, en caso que sea despedido, en fin. Y lamentablemente en las empresas de menor tamaño hay algunos empleadores que evaden la ley, ¿cierto? Y abaratan costos. Lo otro es que, por supuesto, tenemos mecanismos de fiscalización que hoy día funcionan deficientemente. Hoy día las inspecciones del trabajo, ¿cierto?, están colapsadas. Claro. Y con el tema de la ley Karin, fundamentalmente, eso hizo que se colapsara la inspección del trabajo y por lo tanto están teniendo muy poco espacio para ellos ya fiscalizar otro tipo de violaciones de los derechos laborales. Por lo tanto, aquí es urgente aumentar, ¿cierto?, la capacidad de De fiscalizar. fiscalización, dotar recursos a la Ya, inspección del pero trabajo. Ujú, además de fiscalizar, Juan, los ujú. economistas nos enseñaron y creemos en los incentivos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo están diseñados los incentivos de las políticas públicas en Chile en términos de la formalidad y la contratación? O sea, a veces puede ser que para las empresas sea conveniente declarar que tienen pocos trabajadores o que son chicas o ciertas condiciones porque les conviene. Y eso puede ser que genere incentivos para tener informales sin contrato y qué sé yo a los trabajadores que tienen. La mayoría de las pymes tienen 2, 3 empleados, digamos, y capaz que sean hasta familiares, qué sé yo. ¿Están Ujú. alineados los incentivos a declarar empleo formal o declarar empleo informal? Claro, esa es la otra parte del problema, ¿cierto? Una parte tiene que ver efectivamente con la fiscalización, los mecanismos de denuncia confidencial, etcétera, porque la ley no se puede violar, ¿cierto? Nadie pensaría que aquí es bueno que no se cumpla la ley. Sin embargo, efectivamente, como tú dices, la legislación laboral, ¿cierto?, tiene leyes que están muy mal diseñadas y que encarecen significativamente la contratación formal, en particular para empresas de menor tamaño. Mm. ¿Mm? Y ahí tenemos, ¿cierto?, todo el tema relacionado a las alzas de costos salariales que hemos tenido en los últimos años,
que el problema no es per se que suban los salarios, es que no están subiendo en la misma sintonía que la productividad laboral. ¿M? Entonces se ha desanclado los costos salariales de lo que aumenta la productividad laboral y eso entonces, en definitiva, está encareciendo Sí, mucho contratar trabajo. Tenemos una indemnización por años de servicio que es muy perniciosa para la generación de empleo asalariado formal en el sector privado y particularmente en las pequeñas, ¿cierto? Porque para las empresas más chicas, ¿cierto? Tienen poca espalda financiera para de repente tener que enfrentar, ¿cierto? claro, En pues el por ahí. caso de tener que desvincular un costo tan alto. Sí. Entonces, tiene que haber un sistema de indemnización, de protección ante la contingencia de término de un vínculo laboral que sea distinta. Hay que prepagarla, pues, Juan. Hay que Ajá, prepagarla, como se hace con la cotización de seguro de cesantía. Hay que prepagarla y ojalá en una cuenta de capitalización individual del trabajador. exactamente, que tenga ese tipo de características, ¿cierto? Que tú vayas ya proveyendo, ¿cierto?, los recursos para esa Mm, contingencia. Por ejemplo, que no sea solo bajo la contingencia de despido por necesidad de la empresa. Ese es uno de los problemas que tiene el diseño, mm. porque eso genera una serie de vicios, ¿cierto? Y por eso ya hay varias propuestas que apuntan más bien a que sea a todo evento y, como bien señalas tú, ¿cierto? Que se vaya aportando en el tiempo, ¿cierto? Para poder cumplir Claro. esa contingencia. Juan, quiero preguntarte por una propuesta que ha esbozado Jorge Quirós, futuro ministro de Hacienda, que probablemente va a tener que trabajarla con Tomás Rauch, futuro ministro del Trabajo. Dice que va a bajar los impuestos del 27 al 23, pero que ese 23 podría llegar hasta el 20, como una manera de entregarle incentivo a las empresas que formalicen, entiendo yo, que formalicen trabajadores en riesgo, o que no sé si tú entiendes con más detalle de qué se trata esta propuesta, porque me da la impresión, Juan, que apunta justo a la dirección que estábamos hablando, generar los incentivos para que las empresas formalicen y que este problema de la informalidad empiece a disminuir de una vez por todas. Ajá. Sí, o sea, yo no conozco el detalle más allá de lo que ha salido en prensa, pero si nosotros hoy día con la información que tenemos ya sabemos cuáles son los segmentos en donde están los ocupados informales, tanto los que son asalariados, ¿cierto? Como los que son independientes. Esa información hoy día ya está. Lo que pasa es que no se ha usado, ¿cierto? Hasta ahora de manera adecuada para combatir la informalidad, pero uno pensaría justamente dónde están esos nichos, en el segmento de trabajadores bajo subordinación en las empresas de menor tamaño, Claro, fundamentalmente en la microempresa. claro. En el caso de los independientes también sabemos Ah, pero eso en nos va a qué... generar un problema, ¿eh? ¿Mm? Porque nos va a generar un problema porque si esos trabajadores, empresas formales que tienen trabajadores informales, ¿ah? Y que queremos darle estos incentivos tributarios, ¿ya? Para que formalicen, estas empresas van a quedar con una tasa del 12,5, no del 27. Por lo tanto, esa rebaja al 27 no va a ayudar a incentivar el empleo en este segmento, que es donde está el problema. Claro, es que ese es el punto, ¿cierto? Por eso necesitamos conocer un poco más detalles, porque hasta ahora lo único que se ha señalado, ¿cierto?, es que estaría dirigida a estos grupos más propensos, ¿cierto?, a la informalidad laboral, Mm, pero yo me imagino, ¿cierto?, que esta propuesta se va a ir puliendo, ¿ah? Y se va a ir diciendo exactamente cómo operaría, ¿m? Pero quizá no sabemos, lo que dices tú es correcto, la tasa de primera categoría de impuestos es menor para las empresas de menor tamaño, 12,5%, pero quizás hay algún otro mecanismo tributario del que puedan gozar las empresas de menor tamaño. claro, Ahora, además de eso, ¿cierto? El hecho de disminuir la tasa de impuesto corporativo, y esto está aprobado por prácticamente toda la evidencia empírica para Chile y para el mundo, genera efectos positivos sobre la inversión y sobre el crecimiento. Y eso ya contribuye, ¿cierto?, a la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, que es claro. justamente el tipo de empleo que se está creando de manera insuficiente. Fíjate que llevamos ya con el dato de hoy 6 meses consecutivos donde la MIPE, o sea, la micro y la pequeña empresa, está destruyendo empleo asalariado formal. Entonces,
está aumentando el asalariado informal en el sector privado, pero en las empresas de menor tamaño se está destruyendo empleo asalariado formal. Entonces, la verdad es que si bien es cierto que hay que afinar muchos detalles y perfeccionar esto en función de justamente donde están estos bolsones de trabajadores informales, yo creo que de todas maneras esa es una medida que puede contribuir, ¿cierto?, a una mejoría en el mercado Claro. laboral. Juan Bravo, no puedo dejar de preguntarte, antes de terminar, esta noticia que viene a propósito del envejecimiento de la población. Mm. Vamos, dice que el 2020, no fue el INE, es la CACEN, ¿no? ¿El INE a partir de la CACEN? INE, claro, Ya, el INE, que el 2028 van a morir más personas las que van a nacer, a partir del 2036 la población va a empezar a caer y vamos a pasar de los 20.1 millones de personas que somos hoy día a 17 millones en 2070. ¿Qué consecuencias tiene esto? Yo partí el programa diciendo que se me ocurrían varias, pero es raro pensar que una economía año a año va a ser más chica. O sea, la empresa tiene que planificar reducciones hacia adelante. Uh-huh. O sea, ya no Sí. necesitas construir departamentos, necesitas destruir departamentos para que se equilibre. Es como raro, ¿no? Claro, a ver, por principio, ¿cierto? Una economía que tiene menor población efectivamente crece menos, ¿ah? Y eso es lo que uno ve en las economías desarrolladas, que crecen muy poquito justamente porque ya no está ese canal de crecimiento. En las economías emergentes normalmente un canal de crecimiento es una fuerza laboral que va creciendo en el tiempo y eso efectivamente afecta negativamente el crecimiento económico. Entonces, desde el punto de vista laboral, el desafío claramente es incorporar a segmentos que hoy día están rezagados. Las mujeres que tienen bajas tasas de participación laboral, ¿cierto? Las personas mayores y los jóvenes, ¿cierto? Que tienen enormes dificultades de empleabilidad. Entonces, no podemos seguir cerrándole la Claro. puerta a las personas mayores si van a ser el grupo mayoritario en poco tiempo. O sea, eso va a tener que cambiar a fuerza, ¿no? Las empresas naturalmente van a tener que ir dejando de ser rígida en sus políticas y van a tener que admitir personas mayores. Entonces, el incorporar grupos rezagados te ayuda a contrarrestar desde el punto Claro. de vista laboral esos efectos negativos y, por supuesto, aumentar la productividad. La productividad, en definitiva, es lo que permite a los países que sigan creciendo, incluso a pesar de una población en contracción. Excelente. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Muchas gracias. Muy interesante la conversación. Muchas gracias por conversar con nosotros. Conmigo, ¿no? Encantado, Patricia. Que Que tengas estés muy buen bien. día. Gracias, igualmente. Bien, 9.